Buenas tardes para todos, honorables concejales. Saludar a quienes nos ven a través de las redes sociales, quienes nos acompañan en el recinto del Honorable Consejo Municipal, secretaria del Consejo, concejala Ángela María Cardona, concejala Juliana, secretaria de Gobierno, secretario de Hacienda que también nos acompaña en el recinto. Damos inicio a la sesión del día de hoy, 23 de julio del año 2025, siendo las 6:06 de la tarde. Iniciamos, secretaria, con el orden del día. Buenas tardes para todos los honorables concejales, para la secretaria de Gobierno, el secretario de Hacienda, quienes nos acompañan en el recinto y a quienes nos ven a través de las redes sociales. Orden del día, 23 de julio de 2025, sesión extraordinaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, continuación del segundo debate del proyecto de acuerdo 011 de 2025, por medio del cual se faculta al alcalde municipal de Concordia, Antioquia, para la formalización de predios urbanos baldíos de propiedad del municipio ocupados ilegalmente, e igualmente se faculta para adquirir inmuebles a cualquier título para el desarrollo del programa de titulación. Quinto, lectura del informe de la Comisión Tercera sobre el primer debate del proyecto de acuerdo 009 de 2025, por medio del cual se realizan unas adiciones presupuestales de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de la vigencia 2025 y se adoptan otras disposiciones dando cumplimiento a la Ley 2461 del 18 de junio de 2025. Sexto, segundo debate del proyecto de acuerdo 009 de 2025, por medio del cual se realizan unas adiciones presupuestales de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de la vigencia de 2025, y se adoptan otras disposiciones dando cumplimiento a la Ley 2461 del 18 de junio de 2025. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, himno de Concordia. Continuamos, secretaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Luis Fernando Agudelo Dávila. Presente. Alirio de Jesús Betancur Tobón. Alirio de Jesús Betancur Tobón, presente. Ángela María Cardona Hurtado. Presente. Juliana Correa Gómez. Buenas noches para todos, presente. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Presente. Daniel Fernando Dávila Cuartas. Presente. John Steven Flores García. Muy buenas tardes para todos, presente. Antonio José Hoyo Zapata. Buenas tardes, presente. Gustavo Antonio Molinas Prilla. Buenas tardes para todos, presente. Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Buenas tardes para todos, presente. Carlos Eduardo Rúa Zapata. Buenas tardes, presente. Juan Gabriel Ruiz Zapata. Presente. Diomedi Giovanni Vargas Restrepo. Buenas tardes, presente. Habiendo quórum para liderar y decidir, declaro abierta la sesión el día de hoy. Continuamos, secretario. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Pongo en consideración el orden del día, honorables concejales. Sigue en consideración. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Es aprobada por unanimidad, señor presidente. Revise porque el concejal Daniel no aprobó. Es aprobada por unanimidad, señor presidente. Continuamos, secretario. Tercero, himno nacional de la República de Colombia.
Continuamos, secretaria. Cuarto, continuación del segundo debate del proyecto de acuerdo 011 de 2025, por medio del cual se faculta al alcalde municipal de Concordia, Antioquia, para la formalización de predios urbanos baldíos de propiedad del municipio ocupados ilegalmente. E igualmente se faculta para adquirir inmuebles a cualquier título para el desarrollo del programa de titulación. Continuamos entonces con el debate del proyecto de acuerdo 0011 del año 2025. Le voy a dar la palabra a la secretaria de Gobierno. Bien pueda, secretaria, con el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes para todos ustedes, honorables concejales. Respecto a la continuación entonces del debate del proyecto de acuerdo presentado, quiero leerles un argumento jurídico respecto a la unidad de materia que contiene el proyecto de acuerdo. Para su tranquilidad, obviamente esta discrecionalidad de ustedes, respetamos la división de poderes y son ustedes quienes a bien, si lo consideran, pueden votarlo favorable o desfavorable de acuerdo a las consideraciones que ustedes tengan pues de manera previa a este debate. Entonces, el principio de unidad de materia exige coherencia temática entre el título, motivación y articulado de un proyecto normativo, garantizando que todas sus disposiciones giren en torno a un eje central. En el presente caso, el proyecto de acuerdo para el municipio de Concordia cumple plenamente con este principio fundamental, pues las dos facultades solicitadas, por un lado, formulación de predios baldíos ocupados ilegalmente y recepción de donaciones de bienes por otro lado, se articulan bajo un objetivo común, la gestión integral del patrimonio municipal para el desarrollo social y territorial. Desde el punto de vista jurídico, ambas facultades encuentran sustento en el marco constitucional y legal que rige la administración municipal. Por un lado, los artículos 287 y 313 de la Constitución reconocen la autonomía de las entidades territoriales para administrar sus bienes y facultan al Consejo para autorizar al alcalde en actos de disposición patrimonial. Por otro, normas como la Ley 136 del 94, Ley 1955 del 2019 en su artículo 277 y el Decreto 523 de 2021 establecen las competencias para la formalización de predios, mientras que la Ley 80 del 93 y el artículo 355 constitucional regulan la recepción de donaciones. Esta normatividad demuestra que, aunque operan de manera distinta, ambas facultades están intrínsecamente ligadas a la potestad del municipio para gestionar su patrimonio. La coherencia temática se manifiesta en el vínculo funcional entre ambas disposiciones. La formalización de predios busca garantizar el derecho a la vivienda digna, está consagrado en el artículo 51 de la Constitución Política, y mejorar la recaudación fiscal, mientras que las donaciones permiten adquirir recursos para infraestructura y programas sociales. Ambas convergen en el interés público y el desarrollo territorial, pues pueden complementarse mutuamente, por ejemplo, destinando bienes donados a proyectos de vivienda social derivados de procesos de formalización. La estructura del proyecto refuerza esta unidad. El título anuncia ambas facultades bajo el marco de gestión municipal. La motivación explica su contribución al desarrollo territorial y el articulado desarrolla cada eje de manera articulada. Artículos 1 a 3 para predios y artículos 4 a 7 para donaciones, con disposiciones finales comunes. No existe dispersión temática, sino un tratamiento coherente de aspectos complementarios de una misma política pública, la optimización de recursos municipales para el bienestar social. Por tanto, el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de unidad de materia y no existe impedimento para su trámite y aprobación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución Política, que consagra el principio de unidad de materia legislativa, y conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dicho principio exige que todo proyecto de acto normativo debe desarrollarse en torno a una misma temática general, lo cual no impide la inclusión de diversas disposiciones siempre que mantengan conexidad temática, teológica y causal con el objeto central de la norma. En este sentido, el presente proyecto de acuerdo tiene como objeto principal
autorizar a la señora alcaldesa municipal de Concordia para que en cumplimiento de normas legales vigentes adelante procesos de cesión gratuita, legalización y recepción de bienes fiscales inmuebles, con el propósito de facilitar el saneamiento predial, la legalización de la tenencia y la administración eficiente del patrimonio público municipal. Todas las disposiciones contenidas en el articulado se orientan de manera directa a desarrollar ese objetivo común, bajo las siguientes líneas de acción coherentes y complementarias. Primera, cesión a título gratuito de bienes fiscales, conforme a la Ley 1001 de 2005, la Ley 388 del 97 y demás normas reglamentarias como un mecanismo para mejorar el acceso a la propiedad legal por parte de ocupantes que cumplen condiciones legales. Segundo, formalización de la propiedad y lucha con la informalidad predial, como medida para dar cumplimiento a fines esenciales del Estado y garantizar el derecho a una vivienda digna en el marco del desarrollo legal vigente. Tercero, recepción de donaciones de bienes como instrumento para fortalecer el patrimonio municipal y optimizar el uso de recursos y activos de interés público. Y cuarto, regulación de trámites legales, incorporaciones patrimoniales y contratación derivada de las autorizaciones conferidas, lo cual es necesario para dar cumplimiento legal y contable a las actividades que se derivan del objeto del acuerdo. En conclusión, todas las facultades otorgadas a la alcaldía en el presente proyecto están interrelacionadas con la finalidad general de gestionar, sanear, legalizar y fortalecer el patrimonio público inmobiliario del municipio, mediante la transferencia, recepción y formalización de bienes fiscales o de interés público. No existe dispersión temática ni disposiciones extrañas al objeto central del proyecto. Por lo anterior, se cumple plenamente con el principio de unidad de materia conforme a la Constitución y la jurisprudencia vigente. Quedo atenta, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, atenta a solucionarla. Muchas gracias, secretaria, por su concepto jurídico. Le pido que me deje copia radicada aquí en el Consejo, en la Secretaría, del concepto que usted nos acaba de presentar en este momento. ¿Alguna intervención por parte de los concejales con respecto al debate del proyecto? Bien, pueda, concejal Carlos Eduardo. Gracias, presidente. Un saludo muy especial para los honorables concejales, concejal Ángela María Cardona, concejal Juliana Correa, para quienes nos acompañan en el recinto, la doctora Manuela Londoño, el secretario de Hacienda John Freddy y las demás personas. Igualmente para la secretaria general y para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Presidente, bueno, siendo respetuoso de el concepto que presentan desde la administración municipal, yo insisto en que dándole más garantías al proceso, insisto en que aún con el concepto de la administración municipal sigo, porque mi voto es uno solo, con la duda sobre la unidad de materia. Porque si bien es cierto el concepto que nos manifiestan hoy cambia su rumbo, ya aplicándolo y viéndolo más sobre una gestión integral, concepto de la administración pública, creo que tiene diferencia marcada el sentido del proyecto de acuerdo. Y creo que ayer lo explicaba, lo ejemplifiqué e incluso desde la misma administración, que es de donde nos radican el proyecto, nos dejan ver que uno tiene un sentido social y un beneficio para unas familias en materia de vivienda, y dos, el segundo tema tiene y busca un fin, y sí cumpliendo con esa gestión integral, no voy a decir que no, y es buscar legalizar unos predios para el beneficio
de la educación. Como ejemplo 1, que se hablaba del terreno y el lote de la raya. Si escuchaban mi intervención el día de ayer, muy bien les decía, es que si vamos a dejar el título completo y vamos a generar el desarrollo del proyecto de acuerdo y vamos a convertir esto en un acuerdo municipal, cuando hablamos de entregar la facultad para adquirir bienes inmuebles a cualquier título para el desarrollo del programa de titulación, o sea, de la segunda parte, si estamos hablando de que esas donaciones van a llegar para desarrollar los proyectos de vivienda y seguir beneficiando a las familias con vivienda, no pierde unidad de materia. Pero estoy seguro que si nosotros aprobamos este proyecto de acuerdo de la manera en que está escrito, no van a utilizar el proyecto para recibir unas donaciones con fines sociales de vivienda para las personas. Ya se dejó ver y sabemos que el fin, y no el fin, la necesidad que hoy tiene la administración municipal es recibir un bien inmueble donde está ubicada una escuela y que esa donación, pues hombre, hay que recibirla, hay que hacerla, hay que legalizar ese predio, pero no así. Es mi concepto. Sigo viendo yo que no tendría unidad de materia, aún pensando en ese principio de la gestión integral. Claro, es que todos trabajamos, quienes estamos en lo público y servimos para la gente, debemos pensar en ese gran principio de la gestión integral, buscar siempre cubrir como principio general el bien común. Y hacemos para la gente, beneficiamos a la gente, le legalizamos los predios a la gente, sí. Recibimos una donación de un lote donde está ubicada la escuela, sí. Es que yo no estoy diciendo que no. Pero considero que podemos hacer las cosas bien, que podemos hacer las cosas tranquilos y que podemos, uno, organizar este proyecto de acuerdo para que quede debidamente formalizada la facultad al alcalde municipal para la formalización de predios urbanos baldíos, que al ser baldíos le corresponde, y urbanos le corresponde al municipio de Concordia entregarlos. No en materia de donación, pero yo soy respetuoso, presidente. Y siendo así, voy a presentar una primera proposición para modificar el título del proyecto de acuerdo. Que quede así, sin perder la materia principal, que es la formalización de predios, presidente, en desarrollo del programa de titulación. Ese desarrollo del programa de titulación estaba revisando y cuando el gobierno nacional, a través de su plan de desarrollo, desarrolla el concepto, todo el concepto está generando a beneficiar e incluso en gran parte dice que las familias rurales, pero a lo mejor de allá verán estos pueblos de sexta categoría como un campo, desde Bogotá lo pueden ver así, pero la norma le permite aún más a los municipios que esos predios baldíos los puedan formalizar. Entonces no me preocuparía eso, pero si vemos el sentido del asunto y a dónde está focalizado ese programa de titulación y el desarrollo de ese programa, esa vivienda. Entonces es desde ahí también de donde parte mi argumento en insistir de que no existe o no existiría acá unidad de materia. Presidente, voy a presentar una proposición que se modifique el título del proyecto de acuerdo y que quede de la siguiente manera. Acuerdo 011
de julio de 2025, por medio del cual se faculta al alcalde municipal de Concordia, Antioquia, para la formalización de predios urbanos baldíos de propiedad del municipio ocupados ilegalmente en desarrollo del programa de titulación. Esa es la proposición, presidente. Muchas gracias. Bueno, gracias, concejal. De todas maneras, pues aquí les aclaro antes de poner a consideración la proposición, para que tengan claro los concejales, al votar la proposición, quitaría prácticamente la mitad ya del proyecto, que sería la otra parte completa. O sea, ya se quitaría la otra parte porque estaría dividiendo ya el proyecto. Presidente, qué pena con usted, no sé si de pronto no me hice entender. Yo estoy presentando una primera proposición, porque acá me voy a dar cuenta yo si están de acuerdo o no con mi concepto. Claro, concejal. Si esa proposición… No, presidente, estoy aclarando para que los concejales sean conscientes de la proposición. No, es que, presidente, es que pues yo creo que todos los concejales han entendido, o no sé si es que algún concejal no ha entendido las posiciones que tenemos en este consejo, o los argumentos que hemos dado en el consejo, ¿cierto? Pero no, presidente, yo quiero es que quede claro que no es que porque se apruebe esta proposición se ha quitado todo, no, lo que se aprobó es modificar el título con la proposición que yo estoy realizando y posterior a ello, si se aprueba la proposición, pues debo presentar otras proposiciones para modificar el proyecto de acuerdo. Si esa proposición no me la aprueban, pues, presidente, yo me hago a un lado con mi concepto y pues ya seguiremos en el debate. Bueno, pongo en consideración la proposición hecha por el concejal Carlos Eduardo. La secretaria me ha pedido la palabra sobre la proposición. Bueno, entonces, si no hay intervenciones sobre la proposición, bien pueda concejal Ángela sobre la proposición. Bueno, buenas tardes para todos los presentes, para los honorarios concejales. Concejal Carlos Eduardo, yo le pregunto, pues no, es para que quede aplazado para agosto la proposición, pues no lo entiendo. No, concejal Ángela, yo estoy haciendo una proposición, yo estoy haciendo la proposición para modificar el título del proyecto de acuerdo. Concejala, sí, ya le entendí, gracias, presidente. Es para modificar el título del proyecto, que prácticamente al modificar el título del proyecto, en caso de que sea aprobada la proposición, se divide el proyecto, si es aprobada la proposición. Si no es aprobada, se sigue debatiendo el proyecto como está, pero si es aprobada la proposición, se divide el proyecto y prácticamente ya tocaría quitarle todos los otros artículos que van con la segunda parte del proyecto. Entonces, eso es lo que tienen que tener claro los concejales, si van a votar la proposición o no. Por mi parte, yo no voy a aprobar la proposición porque dividiría el proyecto, entonces ya prácticamente quedaría el proyecto dividido. Sigue en consideración la proposición hecha por el concejal Carlos Eduardo. Pongan la prueba, honorables concejales. Es aprobada por 8 concejales, señor presidente. ¿Cuántos, secretaria? 8. Bueno, eso significa que en este momento ya quedó aprobada la proposición, se dividía el proyecto con 8 votos a favor. Entonces continúe, concejal Carlos Eduardo, con el uso de la palabra. Gracias, presidente. Voy a continuar con las proposiciones que tengo sobre el proyecto de acuerdo. Una vez modificado el título, presidente, sin perder la materia del proyecto de acuerdo y el sentido de la formalización de predios y la titulación que se va a hacer para beneficiar a las familias, en aras de que el proyecto de acuerdo quede coherente, voy a hacer una proposición de modificación de los considerandos. Y es en materia a lo que se refiere dentro del proyecto de acuerdo a las donaciones, presidente.
Regáleme un segundo, ya le digo a partir de dónde. Presidente, dentro del proyecto de acuerdo se tiene en las consideraciones el siguiente inciso, que el artículo 55 de la Constitución Política establece: ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. El gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrán, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes al Plan Nacional y planes seccionales de desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Manifiesta que es función del municipio promover el bienestar social entre sus habitantes para garantizar la construcción de la equidad social, garantizando la transparencia y efectividad de la distribución de los recursos estatales orientados a la población del municipio de Concordia. Que el municipio debe apartar recursos complementarios para facilitar el acceso a solución habitacional para las familias del municipio. Regáleme un segundo, presidente, en aras de que el proyecto de acuerdo nos quede organizado y que no conlleve en las consideraciones el tema puntual de las donaciones. Es aquí, presidente, que corresponde al Consejo Municipal autorizar al alcalde para celebrar contratos, especialmente los relacionados en la aceptación de donaciones de bienes muebles, inmuebles, provenientes de personas naturales, personas jurídicas, de derecho privado, con ánimo y sin ánimo de lucro, de personas jurídicas de derecho público, que requiere de la autorización para celebrar contratos de donación encaminados a la aceptación de los bienes muebles e inmuebles que las personas naturales, personas jurídicas de derecho privado con ánimo y sin ánimo de lucro, de personas jurídicas de derecho público deseen hacer a favor del municipio de Concordia. Presidente, hago una proposición de que los dos últimos incisos, antes de donde se manifiesta en mérito de lo expuesto del Honorable Consejo Municipal, antes de ese enunciado, se eliminen del proyecto de acuerdo dentro de las consideraciones. En consideración la proposición hecha por el concejal Carlos Eduardo. Siga en consideración. ¿La aprueban, honorables concejales? Regálame un segundo, presidente. Permiso, señor presidente. A mí me gustaría que el concejal Carlos Eduardo volviera a leer el párrafo, que de pronto no nos quedó claro, o a mí no me quedó claro. Lo leo, presidente. Bien, pueda, presidente. Serán los dos Leandro, otra vez incisos. nuevamente. Los dos siguientes incisos. Que corresponde al Consejo Municipal autorizar al alcalde para celebrar contratos, especialmente los relacionados en la aceptación de donación de bienes muebles, inmuebles, provenientes de personas naturales, provenientes personas jurídicas de derecho privado con ánimo y sin ánimo de lucro, y de personas jurídicas de derecho público. Que se requiere de la autorización para celebrar contratos de donación encaminados a la aceptación de los bienes muebles e inmuebles que las personas naturales, personas jurídicas de derecho privado con ánimo y sin ánimo de lucro y de personas jurídicas de derecho público deseen hacer a favor del municipio de Concordia. En esos dos incisos es la proposición de que sean eliminados, que hablan sobre la donación. En consideración la proposición hecha por el concejal Carlos Eduardo Roa. Siga en consideración. ¿La aprueban, honorables concejales? Es aprobada por 9 concejales, señor presidente. Secretaria, entonces vaya de una vez teniendo en cuenta qué es lo que se le va a ir quitando al proyecto. Continúe, concejal, con el uso de la palabra. Gracias, presidente. Ahora pasamos al articulado del presente proyecto de acuerdo.
Presidente, le hago una pregunta. Artículo por artículo, vamos a debatir artículo por artículo o puedo hacer la proposición completa del articulado. Concejal, como usted desee hacerlo, igual sabemos que los primeros artículos habla de la primera parte del título y del cuarto artículo en adelante ya hablan de la parte que ya se le quitó al proyecto, entonces ya usted puede tomar la decisión como quiera hacer la proposición. Perfecto, presidente. La proposición es la siguiente. Eliminar el artículo cuarto con sus 2 parágrafos, el artículo quinto y el artículo sexto del presente proyecto de acuerdo. En consideración la proposición hecha por el concejal Carlos Eduardo. Siga en consideración. ¿La aprueban, honorables concejales? Es aprobada por 9 concejales, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Bien pueda, concejal Eduardo, continúe con el uso de la palabra. Gracias, presidente. No son más proposiciones por ahora. Le pido a la secretaria entonces que nos lea el proyecto cómo queda para que antes de que nos lean el proyecto nuevamente, cómo ya queda el proyecto. Bueno, concejala, entonces bien pueda con el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes para los honorables concejales. Buenas noches. Para la secretaria de Gobierno, secretario de Hacienda que hoy nos acompaña, secretaria del Consejo también, quien nos acompaña dentro del recinto y quien nos ven a través de las redes sociales. Bueno, no podemos desconocer que este es un proyecto de una necesidad muy grande para nuestro municipio y que esto ayudaría al crecimiento y desarrollo de ayudando a muchas familias con diferentes dificultades y que también aportaría mucho al municipio a recibir unos impuestos que tal vez en el momento no se está contando con ellos. Sin embargo, a mí me gustaría hacer una proposición y esta proposición es que en las sesiones del mes de febrero nos puedan traer al Consejo un informe detallado de los avances que se han hecho con con el fin de garantizar todo este proceso que se vaya llevando a cabo, porque creo que es importante también nosotros como corporados saber estos procesos que se vienen adelantando. Entonces la proposición quedaría así. Con el fin de garantizar el control político durante el periodo que resta, en cada periodo de sesiones del mes de febrero, deberán traer al Consejo como mínimo el detalle de los avances, el estado de cada caso de titulación, los actos administrativos suscritos con tal fin. Esa sería mi proposición, señor presidente. Concejala, pero ¿eso sería para anexárselo al proyecto en un artículo? ¿Cómo? Sí, claro, presidente, en un artículo, porque si no lo ponemos no va a quedar en el proyecto. Sobre la proposición. Bien pueda, concejal. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Buenas noches para todos los presentes, para quienes nos ven a través de las redes sociales. Un saludo muy especial a nuestro secretario de Hacienda, Freddy Rodríguez, a la dama que está a su lado, no les el nombre, a nuestra secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos, Manuela Londoño. Concejal, con todo respeto, con mucho cariño, es muy válida la proposición que usted expone, pero yo creería que no es necesario anexar esto en el acuerdo, ya que cuando se citara la dependencia que le correspondiera lo referente al tema del proyecto de acuerdo, se le podría pedir en esa citación que por favor se hiciera la claridad y presentaran un minucioso informe de cómo va el tema. Gracias, presidente, era sobre eso. Gracias a usted, concejal. Bien pueda, concejal Gustavo, sobre la proposición. Buenas tardes para todos de nuevo, buenas noches a la secretaria, a las personas que nos acompañan. Yo pienso que sí debe quedar como un artículo y debe quedar como parte
del proyecto. ¿Por qué? Porque es que nosotros como corporados, está bien que cada que tenemos secciones, periodo de secciones, hacemos preguntas y aquí vienen y nos dan respuesta, pero es bueno que de una vez quede incorporado en el proyecto para que de una vez sepan que tienen que traer el informe. ¿Por qué? Porque es que somos 13 corporados que nos deben dar una información de cómo va el proyecto. Muchas gracias. Gracias a usted, concejala. Escriba la proposición tal y cual como debe quedar para que se pueda analizar, porque usted no la dijo, pero o sea, es mejor que no la escriba. Escríbala y luego la ponemos ya en consideración. Si va a quedar en un artículo, entonces nos la escribe bien escrita para ponerla en un artículo y que ya la secretaria la tenga pues para hacer la modificación. Continuamos en el debate mientras ella escribe la proposición. Si alguna otra intervención por parte de los concejales sobre el proyecto, le pido entonces a la secretaria, mientras la concejala organiza la proposición, que nos vaya leyendo el proyecto cómo quedaría. Proyecto de acuerdo número 011 de julio de 2025, por medio del cual se faculta al alcalde municipal de Concordia, Antioquia, para la formalización de predios urbanos baldíos de propiedad del municipio ocupados ilegalmente en desarrollo del programa de titulación. El Consejo Municipal de Concordia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 2, 13, 51, 287, 313 y 366 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, la tercera de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 1955 de 2019, los decretos 2190 de 2009, la 75 de 2013, 149 de 2020, 523 de 2021 y considerando que el artículo 2 de la Constitución Política dispone que son fines esenciales del Estado, entre otros, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad entre los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, que igualmente el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia consagra que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna y que el Estado fijará las condiciones para hacer efectivo este derecho, que de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia le corresponde al Estado promover las condiciones para la igualdad de las personas, para que la igualdad de las personas sea real y efectiva, adoptando medidas a favor de los grupos discriminados o marginados, en especial de aquellas personas que por su condición económica se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta. Que el numeral séptimo del artículo 313 de la Constitución Política establece que es facultad del Consejo Municipal reglamentar los usos del suelo y dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Que la Ley 388 de 1997 armoniza y actualiza las disposiciones contenidas en la Ley 9 de 1989, permitiendo al municipio promover el ordenamiento de su territorio, uso equitativo y racional del suelo, entre otras. Que el artículo 123 de la Ley 388 de 1997 dispone, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos que se encuentran en suelo urbano, en los términos de la presente ley de los municipios y distritos que no constituyan reserva ambiental, pertenecerán a dichas entidades territoriales. Que el artículo 197 de la Ley 2294 de 2023, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de Vida, faculta a las entidades públicas para ceder a título gratuito los terrenos de su propiedad, que sean bienes fiscales o la porción de ellos, y que hayan sido ocupados ilegalmente con mejoras y o construcciones de destinación económica habitacional, siempre y cuando la ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla con las condiciones para ser beneficiario del subsidio de vivienda de interés social, y que haya ocurrido de manera interrumpida con mínimo 10 años de anterioridad
al inicio del procedimiento administrativo. La sesión gratuita se efectuará mediante resolución administrativa y una vez inscrita en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, constituirá título de dominio. Que el artículo mencionado anteriormente establece las condiciones para realizar la sesión a título gratuito de bienes fiscales para vivienda de interés social. Primero, no procederá la sesión tratándose de inmuebles con mejoras construidas sobre bienes de uso público o destinados a la salud o educación, o que se encuentren ubicados en zonas insalubres o zonas de alto riesgo no mitigable o en suelo de protección. Segundo, para los bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras que no cuenten con destinación económica habitacional, procederá a la enajenación directa del predio fiscal por su valor catastral vigente a la fecha de la oferta. Tercero, para las de cesiones a título gratuito o enajenación de dominio de bienes fiscales, no aplicarán las restricciones de transferencia de derecho real o aquella que exige la residencia transcurridos 10 años desde la fecha de la transferencia, establecidas en el artículo 21 de la Ley 1537 de 2012. Cuarto, en las resoluciones de cesión a título gratuito se constituirá patrimonio de familia. Quinto, la cesión a título gratuito solo procederá cuando el beneficiario asuma y acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales pendientes de pago con la entidad territorial generadas por el inmueble al titular por concepto de impuesto predial. Sexto, las administraciones municipales o distritales podrán suprimir de los registros y cuentas de los contribuyentes de jurisdicción mediante los procedimientos de saneamiento contable las deudas a cargo del cedente por los conceptos de tributos a la propiedad raíz respecto al bien cedido en el marco de este artículo. Que el decreto 523 de 2021, por el cual se modifica el decreto 1077 de 2015, único reglamento del sector de vivienda, ciudad y territorio, en lo relacionado con el saneamiento predial y la transferencia de bienes fiscales, inmuebles fiscales que reglamenta el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 y modifica el decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con la transferencia de inmuebles fiscales, que en la sentencia C-251 del 96 expresó lo siguiente. El Estado puede entonces transferir en forma gratuita el dominio de un bien estatal a un particular, siempre y cuando no se trate de una mera liberalidad del Estado, sino del cumplimiento de deberes constitucionales expresos, entre las cuales está obviamente incluida la garantía de los derechos constitucionales. En efecto, la prohibición de los auxilios, artículo 355, debe ser armonizada con el mandato del artículo 146, ordinal cuarto, según el cual las cámaras no pueden decretar en favor de particulares erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente. Puede entonces concluirse que no están prohibidas porque no son actos de mera liberalidad, sino de justicia distributiva, aquellas transferencias que se efectúen con el propósito de satisfacer derechos preexistentes, como sucede con los derechos que consagra la propia Constitución, siempre y cuando esa cesión sea imperiosa para la satisfacción de ese derecho constitucional. Que el Congreso de la República ha legislado para autorizar al Gobierno para enajenar bienes nacionales a título gratuito por la facultad constitucional que se lo permite, así como para otros auxilios o subsidios en idéntico sentido. Los consejos municipales, dentro de la autonomía territorial y por sus facultades otorgadas en el artículo 167 del Decreto Ley 1333 del 86 o el Código de Régimen Municipal, pueden disponer de los bienes municipales, siempre y cuando así lo señalen en acuerdos, sin olvidar que la finalidad de la cesión gratuita, el subsidio en especie o enajenación directa del inmueble, debe servir para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Que el artículo 277 de la Ley 1955-2019, modificado por el artículo 14 de la Ley 708 de 2001, establece la cesión a título gratuito o enajenación de bienes fiscales de propiedad de las entidades públicas. Que la Ley 2044 de 2020, por la cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales y se dictan otras disposiciones, tiene por objeto sanear de manera definitiva, entre otros, la propiedad de los asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios en bienes baldíos urbanos y bienes fiscales titulables, así como la titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales.
Asimismo, el artículo 2.1.2.2.1.3 del Decreto 523 de 2021 establece que, de acuerdo en lo dispuesto en el presente capítulo, el representante legal o su delegado de las entidades públicas del orden territorial deberán estar facultados para la transferencia de bienes inmuebles fiscales entre entidades, cesión a título gratuito o enajenación de bienes fiscales ocupados ilegalmente, que el proceso de titulación de estos predios urbanos a los hogares que los ocupan, además de garantizarles su condición de propietario, les permitirá apropiar recursos para los subsidios de mejoramiento de vivienda de interés social ante las entidades competentes y realizar otras diligencias de acuerdo con sus necesidades. Que la Secretaría de Planeación Municipal o quien haga sus veces deberá certificar que los predios que sean objeto de aplicación de este acuerdo municipal no se encuentran en áreas insalubres, de riesgo o en zonas de conservación o protección ambiental, y en general que no hacen parte de las áreas relacionadas en los artículos 35 y 37 de la Ley 388 de 1997. Que el artículo 355 de la Constitución Política establece: ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. El gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Programa Nacional de Planes Seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Que es función del municipio promover del bienestar social entre sus habitantes para garantizar la construcción de la equidad social, garantizando la transparencia y efectividad de la distribución de los recursos estatales municipales orientados a la población del municipio de Concordia. Que el municipio debe apartar recursos complementarios para facilitar el acceso a una solución habitacional para las familias del municipio, en cumplimiento a la política de vivienda del Gobierno Nacional. Que un alto porcentaje de la población del municipio de Concordia, departamento de Antioquia, habita en lotes que conforman parte de los predios de mayor extensión que tienen la calidad de baldíos urbanos y o predios fiscales de propiedad del ente territorial, lo que impide a esas familias obtener la titularidad de dichos inmuebles por vía judicial, dada la imprescriptibilidad de los mismos. Que asimismo, dentro de las diferentes tipologías de ilegalidad en la ocupación de predios baldíos de la nación, se prevé la necesidad del municipio de realizar la formalización de los mismos, mediante subsidio en especie o eventualmente mediante la enajenación directa como mecanismos legales para reducir significativamente la informalidad frente a las familias u ocupantes que no cumplan los requisitos especiales de la cesión a título gratuito. En mérito de lo expuesto, el Honorable Consejo Municipal acuerda: artículo primero, autorizar a la señora Alcaldesa Municipal de Concordia, Antioquia, para que en representación de este y en conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 1001 de 2005 y 95 de la Ley 388 de 1997, la Ley 1955 de 2019 y el Decreto Reglamentario 149 de 2020, transfiera a título gratuito mediante resolución administrativa los bienes inmuebles de condición fiscal de propiedad del municipio. En ningún caso procederá a la cesión anterior tratándose de bienes de uso público ni de bienes fiscales destinados a la salud y a la educación. Tampoco procederá cuando se trate de inmuebles ubicados en zonas insalubres o de riesgo para la población, de conformidad con las disposiciones locales sobre la materia. Artículo segundo. Facultades de la señora Alcaldesa Municipal de Concordia, Antioquia, para expedir los actos administrativos a que haya lugar con el objeto de realizar las sesiones a título gratuito de los bienes inmuebles de que trata el artículo primero de este acuerdo. Artículo tercero. Facultades de la señora Alcaldesa Municipal de Concordia, Antioquia, para el desarrollo de los mecanismos legales para reducir significativamente la informalidad predial de los bienes fiscales ocupados ilegalmente, dando cumplimiento a los fines esenciales del Estado mediante el subsidio en especie o la enajenación directa, de conformidad a lo establecido por parte motiva del presente acuerdo. Artículo cuarto. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los acuerdos y demás normas que le sean contrarias. Muchas gracias, secretaria. Ahora sí, concejala Juliana nos va a leer la proposición. Entonces, quedaría de la siguiente manera.
Una vez aprobado el proyecto de acuerdo, anexar en el artículo 4 que quedaría así. La administración en cada periodo de sesiones del mes de febrero deberá presentar un informe detallado donde se evidencien los avances, el estado de cada proceso de titulación conforme las facultades concedidas. En consideración la proposición hecha por la concejala Juliana. Bien pueda, concejal Carlos Eduardo. Gracias, presidente. No, en aras de dar claridad, porque la concejal Juliana manifiesta una vez aprobado el acuerdo, y lo ideal es que adicionemos el artículo al proyecto de acuerdo y ahí sí posterior aprobar el proyecto para convertirlo en acuerdo, ¿sí? Entonces es como para dar la claridad, porque escuché que lo dijo así, una vez aprobado el acuerdo. Entonces, para dar claridad, es adicionar, que se adicione al proyecto de acuerdo el artículo, como bien lo manifiesta la concejal. Muchas gracias, presidente. Vuelva y léalo, concejala, para que quede como la claridad. Listo, entonces quedaría así. Adicionar el artículo 4. La administración en cada periodo de sesiones del mes de febrero deberá presentar un informe detallado donde se evidencien los avances, el estado de cada proceso de titulación conforme las facultades concedidas. Bueno, ahora sí quedó claro el artículo. Entonces, en consideración la proposición hecha por la concejala Juliana para agregar el artículo 4, y entonces el artículo 4 pasaría a ser el artículo 5 en caso de ser aprobada la proposición. Sigue en consideración. ¿La aprueban, honorables concejales? Es aprobada por 12 concejales, señor presidente. Listo, secretaria. Entonces, ya ella le pasa la proposición para que usted anexe el artículo 4 y pasaría el 4 a ser el 5. Continuamos en el debate del proyecto. ¿Alguna otra intervención por parte de los concejales? Bueno, no habiendo más intervención por parte de los concejales, entonces declaro suficiente ilustración y pasamos entonces a la verificación del quórum para iniciar con la votación. Bien pueda, secretaria, con el llamado a lista. Llamado a lista. Luis Ferney Agudelo Dávila. Presente. Alirio de Jesús Betancourt Tobón. Alirio de Jesús Betancourt Tobón, presente. Ángela María Cardona Hurtado. Presente. Juliana Correa Gómez. Presente. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Presente. Daniel Fernando Dávila Cuartas. Presente. John Steven Flores García. Presente. Antonio José Hoyo Zapata. Presente. Gustavo Antonio Molina Prilla. Presente. Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Presente. Carlos Eduardo Rúa Zapata. Presente. Juan Gabriel Ruiz Zapata. Presente. Diomedes Giovanni Vargas Restrepo. Presente. Entonces vamos a poner en votación, si están de acuerdo concejales, de que votemos el articulado completo ya como quedó en el proyecto. Les pregunto si están de acuerdo que votemos el articulado como está. Bueno, entonces empezamos. No, primero el articulado, luego los considerandos y luego el encabezado y el título, concejal. Entonces vamos a votar el articulado. Bien, pueda concejala. Gracias, señor presidente. Es importante que nos lean el articulado con el artículo que anexó Juliana, me parece, antes de votarlo. Secretaria, entonces nos lee solo todo el articulado como nos queda ya para que empecemos con la votación del articulado. Artículo primero.
Autorizar a la alcaldesa municipal de Concordia, Antioquia, para que en representación de este y en conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 1001 de 2005 y 95 de la Ley 388 de 1997, la Ley 1955 de 2019 y el Decreto Reglamentario 149 de 2020, transfiera a título gratuito mediante resolución administrativa los bienes inmuebles de condición fiscal de propiedad del municipio. En ningún caso procederá la cesión anterior tratándose de bienes de uso público ni de bienes fiscales destinados a la salud y a la educación. Tampoco procederá cuando se trate de inmuebles ubicados en zonas insalubres o de riesgo para la población, de conformidad con las disposiciones locales sobre la materia. Artículo 2. Facúltese a la señora alcaldesa municipal de Concordia, Antioquia, para expedir los actos administrativos a que haya lugar con el objeto de realizar las sesiones de a título gratuito de los bienes inmuebles decretadas al artículo 1 de este acuerdo. Artículo 3. Facúltese a la señora alcaldesa municipal de Concordia, Antioquia, para el desarrollo de los mecanismos legales para reducir significativamente la informalidad predial de los bienes fiscales ocupados ilegalmente, dando cumplimiento a los fines esenciales del Estado, mediante el subsidio en especie o la enajenación directa, de conformidad a lo establecido en la parte motiva del presente acuerdo. Artículo 4. La Administración en cada periodo de sesiones del mes de febrero deberá presentar un informe detallado donde se evidencien los avances, el estado de cada proceso de titulación conforme a las facultades concedidas. Artículo 5. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los acuerdos y demás normas que le sean contrarias. Bueno, ahora sí, entonces vamos a preguntarle a los concejales, secretaria, para que den su voto sobre el articulado. No, como la hemos hecho, nominal. Bueno, pasamos a la votación nominal. Luis Fernando Agudelo Dávila. Positivo. Alirio de Jesús Betancourt Tobón. Alirio de Jesús Betancourt Tobón vota positivo. Ángela María Cardona Hurtado. Presente. Positivo. Juliana Correa Gómez. Positivo. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Positivo. Daniel Fernando Dávila Cuartas. Positivo. John Steven Flores García. Positivo. Antonio José Hoyo Zapata. Positivo. Gustavo Antonio Molinas Prilla. Voto positivo. Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Voto positivo. Carlos Eduardo Rúa Zapata. Positivo. Juan Gabriel Ruiz Zapata. Positivo. Diomedes Giovanni Vargas Restrepo. Positivo. Tenemos un total de 13 votos positivos, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Así me pongo en consideración los considerandos del proyecto de acuerdo 0011 del año 2025. Siga en consideración. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Es aprobada por unanimidad, señor presidente. Igualmente pongo en consideración el encabezamiento del proyecto de acuerdo y el título del proyecto. Siga en consideración. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Es aprobada por unanimidad, señor presidente. Igualmente le pregunto a los concejales si están de acuerdo que el proyecto de acuerdo 0011 del año 2025 se convierta en acuerdo municipal. Es aprobada por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Continuamos, secretario. Quinto, lectura del informe de la Comisión Tercera sobre el primer debate del proyecto de acuerdo 009 de 2025, por medio del cual se realizan unas adiciones presupuestales de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de la vigencia de 2025 y se adoptan otras disposiciones dando cumplimiento a la Ley 2461 del 18 de junio de 2025. Abrimos entonces el debate del proyecto de acuerdo. Paso a darle la palabra al presidente de la comisión para que lea el informe de la comisión tercera. Bien pueda, concejal. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes para todos. Informe de comisión tercera permanente de presupuestos y haciendas publicada julio 09 del 2025. Señores, plenaria del Consejo Municipal de Concordia, Antioquia, referencia.
Informe del primer debate del proyecto de acuerdo 009 del 2025, por medio del cual se realiza unas adiciones presupuestal de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de la vigencia 2025 y adopta a otras disposiciones dando cumplimiento a la ley 2461 del 18 de junio del 2025. La Comisión Tercera Permanente de Presupuestos y Haciendas Públicas se reunieron en las instalaciones del Consejo Municipal, siendo las 9:14 a.m. para hacer el estudio en primer debate del proyecto de acuerdo número 009 del 2025, por medio del cual se realiza unas adiciones presupuestal de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de las vigencias 2025 y se adoptan otras disposiciones dando cumplimiento a la ley 2461 del 18 de junio del 2025. Una vez reunidos los integrantes de la comisión, el concejal ponente Carlos Eduardo Rúa dio lectura del informe de ponencia presentado, el cual fue positivo por cumplir con los principios de constitucionalidad, legalidad y conveniencia. La ponencia fue puesta de consideración y posteriormente se aprobó por los integrantes de la comisión. Se abre el debate del proyecto de acuerdo número 009 del 2025. El doctor John Freddy Rodríguez, secretario de Hacienda, manifiesta que este proyecto se encuentra acorde, justificado a la normatividad y a la ley. Los recursos que se pretenden incorporar dan cumplimiento al 100% de lo establecido en la ley 2461 del 2025, la cual mejora las condiciones de los concejales, los demás recursos con destinación específica. El concejal Carlos Eduardo Rúa Zapata propone que se haga una modificación en el artículo del proyecto de acuerdo en la palabra presupuestal para que se cambie por presupuestales, para que este quede mejor escrito. El presidente de la Comisión Tercera, John Steven Flores García, pone en consideración la proposición del concejal Carlos Eduardo Rúa. Sigue en consideración y es aprobado por unanimidad. El concejal Gustavo Antonio Molina Asprilla dice que el concejal ponente presentó una ponencia muy completa y además el proyecto está ajustado a las normas y es por eso que anunció su voto positivo. El presidente John Steven Flores García declara suficiente ilustración y cierra el debate pasando a la votación. Concejales asistentes: John Steven Flores García, Gustavo Antonio Molina Asprilla, Carlos Eduardo Rúa Zapata. Votación: John Steven Flores García, positivo. Gustavo Antonio Molina Asprilla, positivo. Carlos Eduardo Rúa Zapata, positivo. Es aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo número 009 del 2025. El proyecto de acuerdo pasa a segundo debate en plenaria del Consejo Municipal. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, concejal. Pongo en consideración el informe presentado por el concejal Steven, presidente de la Comisión Tercera. Sigue en consideración. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Es aprobado por unanimidad, señor presidente. Continuamos, secretario. Sexto, segundo debate del proyecto de acuerdo 009 de 2025, por medio del cual se realizan unas adiciones presupuestales de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de la vigencia 2025, y se adoptan otras disposiciones dando cumplimiento a la ley 2461 del 18 de junio de 2025. Abrimos el debate entonces del proyecto de acuerdo 009 del año 2025. Paso entonces a darle el uso de la palabra al concejal ponente de este importante proyecto. Bien pueda, concejal Carlos Eduardo, con el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Voy a proceder con la lectura del informe de ponencia. Honorable Consejo Municipal, referencia,
Ponencia para primero y segundo debate del proyecto de acuerdo 009 de 2025, por medio del cual se realizan unas adiciones presupuestales de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de la vigencia 2025 y se adoptan otras disposiciones dando cumplimiento a la Ley 2461 del 18 de junio de 2025. Por designación que se me hiciera a través de la resolución 027 del 1 de julio de 2025, me permito presentar ponencia para primero y segundo debate al proyecto de acuerdo de la referencia en los siguientes términos. Analizado el proyecto de acuerdo presentado a consideración de esta corporación pública por parte de la señora alcaldesa Alexandra María Herrera Quijano, puedo observar que una vez analizado el proyecto de acuerdo en mención, conserva unidad de materia y se encuentra ajustado a los requisitos exigidos. Informe de ponencia, proyecto de acuerdo 009 de julio de 2025, por medio del cual se realizan unas adiciones presupuestales de los saldos en exceso y otros recursos al presupuesto de la vigencia 2025 y se adoptan otras disposiciones dando cumplimiento a la Ley 2461 del 18 de junio de 2025. Introducción. Se presenta a consideración del Honorable Consejo Municipal de Concordia el proyecto de acuerdo 009 de julio de 2025, cuyo propósito principal es la realización de adiciones al presupuesto de la vigencia 2025, sustentadas en los saldos en exceso y la incorporación de otros recursos, así como la adopción de disposiciones complementarias en cumplimiento de la Ley 2461 del 18 de junio de 2025. El presente informe de ponencia tiene como objetivo analizar la constitucionalidad, legalidad y conveniencia de este proyecto de acuerdo, con el fin de emitir las recomendaciones pertinentes para su discusión y eventual aprobación. Análisis de constitucionalidad. El proyecto de acuerdo se fundamenta en principios constitucionales esenciales para la gestión fiscal de las entidades territoriales. Autonomía territorial, artículo 287 de la Constitución Política. El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia establece que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. Este proyecto, al buscar una adecuada gestión de los recursos financieros del municipio, se enmarca en esta autonomía. Principio de legalidad del gasto, artículo 345 de la Constitución Política. El artículo 345 de la Constitución Política prohíbe percibir contribuciones o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas o hacer erogaciones con cargo al Tesoro que no se hallen incluidas en el presupuesto de gastos. Asimismo, exige que los gastos públicos sean decretados por los consejos municipales y que no se transfiera crédito alguno a objeto no previsto en el presupuesto. El proyecto de acuerdo, al proponer adiciones presupuestales, busca formalizar la inclusión de nuevos recursos y la destinación de gastos, dando cumplimiento a este principio. La Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 352 y 353 de la Constitución Política. Los artículos 352 y 353 de la Constitución Política extienden a las entidades territoriales los principios y disposiciones establecidas en materia presupuestal por la Ley Orgánica del Presupuesto. El proyecto de acuerdo se enmarca en la necesidad de modificar el presupuesto de acuerdo con las normativas orgánicas aplicables, lo cual será profundizado en el análisis de legalidad. En general, el proyecto se ajusta a los preceptos constitucionales que rigen la administración de los recursos públicos y la autonomía de los entes territoriales. Análisis de legalidad. El proyecto de acuerdo se soporta en diversas disposiciones legales que otorgan al Consejo Municipal la facultad para realizar adiciones presupuestales. Normas constitucionales y legales de competencia. Se citan el numeral tercero del artículo 287 y el numeral cuarto del artículo 313 de la Constitución Política, así como las leyes 14 de 1983, el decreto ley
1333 de 1986, las leyes 44 de 1990 y 136 de 1994, el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, la Ley 1551 de 2012, la Ley 1607 de 2012, la Ley 1739 de 2014, Ley 1819 de 2016 y el Acuerdo 009, Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal. Estas normas confieren al Consejo Municipal la potestad de aprobar y modificar el presupuesto de rentas y gastos del municipio. Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto. Aunque el artículo 75 se refiere al recaudo de rentas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el artículo 76 a la reducción o aplazamiento de apropiaciones por el Gobierno Nacional, su mención en la exposición de motivos subraya el marco general de la gestión presupuestal. Sin embargo, las adiciones son competencia de la autoridad que expide el presupuesto, en este caso el Consejo Municipal. Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal, Acuerdo 006 de 2009. Artículo 58. Este artículo es crucial, ya que establece que los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital no podrán ser aumentados por el Consejo Municipal sin el concepto previo y favorable del alcalde y o secretario de Hacienda y Desarrollo Económico. En el presente caso, el proyecto es presentado por la alcaldesa municipal, lo cual implica el cumplimiento de este requisito. Artículo 59. Permite al Consejo Municipal eliminar o reducir partidas de gastos, con excepciones para el servicio de la deuda pública, obligaciones contractuales, atención de servicios de la administración municipal y los planes y programas de la Ley 152 de 1994. Si bien este artículo se refiere a la reducción o eliminación tácita, Si bien este artículo se refiere a la reducción o eliminación, tácitamente válida la facultad del Consejo para la modificación presupuestal que incluye las adiciones. Resoluciones de la Contraloría General de la Nación, números 533 de 2015 y 484 de 2017. Estas resoluciones incorporan el marco normativo para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de las entidades de gobierno, lo que asegura que las adiciones se realicen bajo principios contables adecuados. La Ley 2461 del 18 de junio de 2025. Esta ley de reciente expedición es un pilar fundamental del proyecto, ya que exige el ajuste de honorarios de los concejales y la destinación de recursos para el pago del sistema de seguridad social, pensión, salud, ARL y cajas de compensación familiar. El artículo 5 del proyecto de acuerdo busca dar cumplimiento a esta disposición legal. En resumen, el proyecto de acuerdo cumple con las exigencias legales para la realización de adiciones presupuestales, en particular lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal y la nueva Ley 2461 de 2025. Análisis de conveniencia. La conveniencia del proyecto de acuerdo radica en varios aspectos fundamentales para la gestión financiera y el bienestar del municipio. Incorporación de saldos en exceso. La ejecución de ingresos al 17 de junio de 2025 ha revelado saldos en exceso en varios rubros del presupuesto, totalizando 339.175.233 pesos. La incorporación de estos saldos es esencial para evitar la pérdida de recursos y destinarlos a las necesidades actuales del municipio, optimizando el uso de los fondos públicos. El cuadro presentado detalla los rubros específicos y los montos a incorporar, lo que aporta transparencia y justificación. Financiación del Festival Nacional de la Trova y la Poética Popular. La incorporación de 24 millones de pesos
según la Carta de Compromiso CC008 de 2025 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, es de suma importancia para el desarrollo del 18º Festival Nacional de la Trova y la Poética Popular Ñito Restrepo y Salvo Ruiz. Este evento contribuye al fortalecimiento de la cultura local, la promoción del turismo y la identidad del municipio como cuna de la trova paisa. Incorporación del desahorro FOMPET para educación. La adición de 160.400.174 pesos provenientes del desahorro FOMPET, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para el sector educación, conforme a la resolución número 4093 de 2024, es vital. Estos recursos tienen una destinación específica y su incorporación garantiza el cumplimiento de las obligaciones pensionales y el fortalecimiento del sector educativo municipal. Ajuste del presupuesto del Fondo Local de Salud. La necesidad de adicionar saldos del régimen subsidiado de Coljuegos 75% y ADRES IBC 0.4% SSF, así como los otros recursos del Fondo Local de Salud, se justifica por las proyecciones de la Secretaría de Salud. Esto asegura la sostenibilidad y el ajuste del presupuesto para atender las necesidades en salud de la población, crucial para el bienestar de los ciudadanos. Se especifican los montos de 72.987.108 pesos con 88 centavos para Coljuegos y 387.492 pesos para ADRES IBC. Cumplimiento de la Ley 2461 de 2025. La Ley 2461 de 2025 establece el ajuste de los honorarios de los concejales y la obligación de destinar recursos para el pago de seguridad social, pensión, salud, ARL y cajas de compensación familiar. El cumplimiento de esta ley es ineludible y fundamental para garantizar los derechos laborales de los concejales y la legalidad en el funcionamiento de la corporación. Conclusiones y recomendaciones. El proyecto de acuerdo 009 de julio de 2025 se ajusta plenamente a los principios de constitucionalidad, legalidad y conveniencia, de acuerdo con el análisis realizado. Constitucionalidad. El proyecto respeta la autonomía territorial y cumple con los principios de legalidad del gasto y el marco de la Ley Orgánica del Presupuesto, tal como lo establece la Constitución Política de Colombia. Legalidad. Se fundamenta en las facultades otorgadas al Consejo Municipal por la Constitución y diversas leyes, incluyendo las leyes 14 del 83, el Decreto Ley 1336 del 86, 1333 de 1986, las leyes 44 de 1990 y 136 de 1994, el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, la Ley 1551 de 2012, la Ley 1607 de 2012, la Ley 1739 de 2014, la Ley 1819 de 2016 y el Acuerdo 006 de 2009, Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal. Destaca el cumplimiento de los artículos 58 y 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, así como la obligatoriedad de la Ley 2461 de 2025. Conveniencia. La adición presupuestal es altamente conveniente para el municipio, ya que permite, 1, optimizar el uso de los saldos en exceso para satisfacer las necesidades actuales del municipio. 2, asegurar la financiación de eventos culturales de gran relevancia como el Festival Nacional de la Trova y Poética Popular. 3, garantizar la destinación de recursos específicos para el sector educación a través del FOMPET en cumplimiento de la normativa. 4, ajustar el presupuesto del Fondo Local de Salud para la adecuada prestación de servicios. 5, cumplir con las disposiciones de la nueva Ley 2461 de 2025, garantizando los derechos de los concejales y la legalidad de los pagos de la seguridad social. 6, por todo lo anterior, se recomienda al Honorable Consejo Municipal de Concordia la aprobación de este proyecto de acuerdo, considerando que su adopción
redundará en una gestión fiscal eficiente, el cumplimiento de las obligaciones legales y el beneficio general de la comunidad. Recomendación final: se recomienda al Honorable Consejo Municipal de Concordia dar primer y segundo debate y posterior aprobación al presente proyecto de acuerdo. Propongo, honorables concejales, una ponencia positiva para primero y segundo debate del presente proyecto de acuerdo. Cordialmente, Carlos Eduardo Rúa Zapata, concejal ponente, Partido Conservador Colombiano. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, concejal, por la lectura de la ponencia. Seguimos en el debate del proyecto de acuerdo 009 del año 2025. Paso a darle la palabra al secretario de Hacienda para que nos dé una ilustración sobre este importante proyecto. Bien pueda, secretario. Buenas noches para todas las personas que están conectadas. No, pues creo que, como lo dije en la comisión, la ponencia del honorable concejal es más que suficiente. Son recursos en su mayoría de destinación específica. Los de libre destinación estarían cubriendo la normatividad vigente en cuanto a honorario y seguridad social para el honorable consejo, y esperamos estar en el mes de noviembre presentando nuevamente un proyecto de adición de los saldos que esperamos sigan mejorando las finanzas del municipio. Es de vital importancia porque en este momento, como ustedes saben, tenemos que no se había presupuestado una carga como la que se nos viene. Hay un incremento alrededor del 50% en los honorarios y fuera de eso el pago total de la seguridad social, incluida ARL y caja de compensación. Entonces esperamos que el proyecto de acuerdo sea aprobado para algunas necesidades que tiene la administración, como lo decía el ponente, y para poder suplir las necesidades que tiene la administración y cumplir con las obligaciones que se adquieren con el honorable consejo. Muchas gracias, secretario, por su intervención. ¿Alguna otra intervención por parte de los concejales? No habiendo más intervención por parte de los concejales, secretaria, nos lee el articulado del proyecto. Si es tan amable, muchas gracias. Artículo primero. Adicionar al presupuesto de ingresos de la vigencia 2025 como resultado de los saldos recaudados en exceso al 20 de junio y según la proyección de los próximos meses de la presente vigencia, la suma de 339.175.233 pesos como saldos en exceso. Artículo segundo. Incorporar un valor total de 24 millones según la Carta de Compromiso CC 008-2025 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para desarrollar la propuesta del Festival Nacional de la Trova y la Poética Popular Ñito Restrepo y Salvo Ruiz. Concordia, cuna de la trova paisa, según fuente y uso específico de la misma. Artículo tercero. Incorporar al presupuesto de la vigencia 2025 el valor del desahorro FONPED, sector de educación, según la resolución número 4093 del 31 de diciembre de 2024, con destinación específica y transferido al municipio en el mes de febrero por un valor de 160.400.174 pesos. Artículo cuarto. Adicionar al presupuesto de la vigencia 2025 los saldos del régimen de subsidiado de Coljuegos del 75% y ADRES IBC al 0.4%, SSF y demás, el demás recurso del Fondo Local de Salud para ajustar el presupuesto según las proyecciones enviadas por la Secretaría de Salud. Por Coljuegos del 75%, 72.987.108 pesos y ADRES por 387.492 pesos. Artículo quinto. Autorizar los ajustes y traslados necesarios en el presupuesto de la vigencia 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2461 del 18 de junio de 2025
por medio de la cual se fortalecen las corporaciones públicas municipales de elección popular. Se reconoce la actividad de los concejales y se dictan otras disposiciones. Artículo 6. Enviar en un término no superior a 8 días después de la incorporación de estos recursos el detallado de ingresos y gastos con los respectivos clasificadores presupuestales al Honorable Consejo Municipal. El presente acuerdo rige a partir de su publicación. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguna otra intervención? Bueno, no habiendo más intervención por parte de los concejales, declaro la suficiente ilustración y pasamos al llamado a lista, a la verificación del coro para empezar con la votación. Le pido al concejal Steven tomar su curul. Secretaria, bien pueda con el llamado a lista. Llamado a lista, Luis Ferney Agudelo Dávila. Presente. Alirio de Jesús Betancourt Tobón. Alirio de Jesús Betancourt Tobón, presente. Ángela María Cardona Hurtado. Presente. Juliana Correa Gómez. Presente. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Presente. Daniel Fernando Dávila Cuartas. Presente. John Steven Flores García. Presente. Antonio José Hoyo Zapata. Presente. Gustavo Antonio Molinas Prilla. Presente. Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Presente. Carlos Eduardo Rúa Zapata. Presente. Juan Gabriel Ruiz Zapata. Presente. Diomedi Giovanni Vargas Restrepo. Presente. Pasamos entonces a la votación del articulado del proyecto 009 del año 2025. Entonces vamos a votar el articulado cumpliendo con el artículo 123 del reglamento interno del Consejo. Entonces le pido a la secretaria preguntarle a los concejales para que den su voto. Bueno, pasamos a la votación nominal. Luis Fernando Agudelo Dávila. Positivo. Alirio de Jesús Betancourt Tobón. Alirio de Jesús Betancourt Tobón vota positivo. Ángela María Cardona Hurtado. Positivo. Juliana Correa Gómez. Voto positivo. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Positivo. Daniel Fernando Dávila Cuartas. Positivo. John Steven Flores García. Positivo. Antonio José Hoyo Zapata. Positivo. Gustavo Antonio Molinas Prilla. Voto positivo. Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Voto positivo. Carlos Eduardo Rúa Zapata. Mi voto es positivo, señora secretaria. Juan Gabriel Ruiz Zapata. Positivo. Diomedi Giovanni Vargas Restrepo. Positivo. Tenemos un total de 13 votos positivos, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Asimismo, pongo en consideración del Honorable Consejo Municipal considerando del proyecto de acuerdo 009 del año 2025. Sigue en consideración. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Es aprobado por unanimidad, señor presidente. Igualmente, pongo en consideración el encabezado del proyecto y el título del proyecto, de acuerdo. 009 del año 2025. Siga en consideración. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Es aprobada por unanimidad, señor presidente. Asimismo, le pregunto al Honorable Consejo Municipal si está de acuerdo que el proyecto 009 del año 2025 se convierta en acuerdo municipal. Es aprobada por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Continuamos con el orden del día. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Estamos en proposiciones de asuntos varios. Antes de darle la intervención a los concejales, le doy la intervención a la secretaria para que nos dé una información. Bien pueda, secretaria. Es para recordarles a todos los que conforman la Comisión para la Equidad de la Mujer que el día de mañana en el despacho de la alcaldesa a las 9 de la mañana hay una reunión. Muchas gracias, secretaria. Continuamos en proposiciones de asuntos varios. ¿Alguna intervención por parte de los concejales? Bien pueda, concejal Carlos Eduardo. Gracias, presidente. Cortico. Quería referirme, presidente, a la aprobación del proyecto de acuerdo 011. Creo que es hacer la invitación a que sigamos haciendo el análisis de algunos proyectos o algunas propuestas que nos realizan acá, ¿cierto? Pero que yo quiero dejar la claridad de que no simplemente mi posición tiene que ser lo general, ¿cierto? Cada uno presentamos una posición y veo que podemos hacerle la invitación
a la administración municipal para que en el mes de agosto presente ese importante proyecto de acuerdo sobre el cual nosotros podamos entregarle las facultades a la señora alcaldesa para que reciba a través de la donación ese bien inmueble que se necesita para cumplir con ciertos requisitos. Quería como dejar la claridad, hacer la invitación a la administración municipal, porque se pudo haber sentido que yo estaba en contra de eso, ¿no? Entonces es mejor dejarlo claro, tanto para el consejo como para la comunidad, que no vayamos de pronto a recibir algunos señalamientos de que de eso, pues obviamente pues, no nos podemos evitar, pero es mejor dejarlo claro de una vez. Lo segundo, presidente, es que quería preguntar, en aras de que ya aprobamos este proyecto de acuerdo 0011, si le han entregado de parte de la administración municipal algún informe sobre el cumplimiento ya de la ley que nos da las facultades a nosotros de estar afiliados a la seguridad social. Si ya fue posible, es claro que de la Secretaría General del Consejo se recogieron todos los documentos y demás, pero como ellos nos deben de afiliar, si ya esto está o en qué avance va. Y por último, quería preguntar, si es posible, secretaria, cuántas sesiones quedarían faltando en vista de que la ley faculta a este consejo para realizar 80 sesiones en el periodo. ¿Cuántas quedarían faltando o cómo lo vamos a hacer, presidente? Son esas como las preguntas por ahora. Muchas gracias. Concejal, secretaria, ¿ha llegado alguna información al consejo con respecto a lo de la afiliación de los concejales? Lo último que me dijeron es que desde la Oficina de Talento Humano se hizo las afiliaciones correspondientes. Con respecto a las sesiones, concejal, pues vamos mirando cómo vamos acomodando algunas sesiones. Hay que tener en cuenta de que la ley inició en mitad de año, prácticamente, en la mitad de año, pues, entonces no es que se vayan a hacer las 80. No creo que vayamos a hacer las 80, mas sin embargo miraremos cuántas podemos hacer ahora en agosto y cuántos ya haríamos en el mes de noviembre. Gracias, presidente, por la respuesta. Quiero hacer una proposición para que la apertura del periodo ordinario de sesiones, esa primera sesión, sea a las 4 de la tarde, presidente. Muchas gracias. Lo pone en consideración si es posible. Claro que sí, concejal. De hecho, ya nosotros teníamos proyectado hacer esa sesión a las 4 de la tarde. Mas, sin embargo, pongo su proposición a consideración de la plenaria. Usted verá, si quiere la pongo o la... En consideración la proposición hecha por el concejal Carlos Eduardo. Sigue en consideración. ¿La aprueban, honorables concejales? Es aprobada por unanimidad, señor presidente. ¿Alguna otra intervención por parte de los que bien pueda concejala Juliana? Gracias, señor presidente. Solo quería como hacer una invitación para la administración con mucho respeto, y es que al momento de presentarnos los proyectos de acuerdo, de pronto tener como un poco más de respeto, llamémoslo así, por el consejo, porque hemos podido evidenciar que nos han traído proyectos de acuerdo que hay que corregirle muchas cosas. Entonces, de pronto que miren bien al momento de presentárnoslo, porque, por ejemplo, no sé, pudimos evidenciar en el que anteriormente aprobamos que ni siquiera tenía la fecha, cosas como eso, cosas pequeñas pero que son significativas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, concejala. ¿Alguna otra intervención por parte de los concejales?
Bueno, no habiendo más intervención por parte de los concejales, damos por terminada. Continuamos, secretaria, con el orden del día. Octavo, himno de concordia. Agradecemos a quienes nos siguieron a través de las redes sociales, quienes nos acompañaron en el recinto del Honorable Consejo Municipal, a ustedes, honorables concejales y secretaria del Consejo, desearles una feliz noche. Damos por terminada la sesión del día de hoy, siendo las 7:44 de la noche. Recordarles que mañana tenemos sesión a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, concejales.